Al otro lado del río, encontraremos belleza y riqueza cultural escondido en su gente. En el barrio de Analco, esta frase resuena en cada rincón. Aquí, cada calle cuenta una historia, cada casa guarda secretos de generaciones pasadas. Los residentes sienten una profunda querencia por su hogar, un lugar donde las memorias se entrelazan con las tradiciones. Las calles de Analco han sido testigos de innumerables historias y vivencias a lo largo de los años. En el corazón de este barrio no solo las calles susurran historias de antaño, se siente la nostalgia de un tiempo en que la vida vibraba con risas y tradiciones. Las voces de nuestros mayores resuenan con la sabiduría de quienes han visto pasar generaciones. Ellos son los portadores de un legado invaluable, capaces de cerrar la brecha entre el pasado y el presente. En sus relatos, encontramos la esencia de lo que fue Analco, un lugar donde cada sonrisa y cada abrazo eran un testimonio de la querencia de esta comunidad. A jugar a las canicas, al trompo, al ballet, a andar en bici, todo. Hace años, cuando éramos chavos, no, pues era todo el barrio, era de amigos, chamaquitos. Salíamos a jugar fútbol y toda la cosa, o sea, porque estaba llena la calle, ¿no? Ya no es como antes, ya mucha gente ya falleció, mucha gente joven pues ya se fue, ya nada más somos muy pocos los que quedamos de los de antes. La muchachada, la gente del mismo barrio hacía su verbena, ¿no? Ponían sus juegos chuscos, sus palos encebados, sus luchas, su box, carreras de postales, los juegos mecánicos, la vendimia que se hacen, y eran muy frondosas esas fiestas. Nos juntábamos lo de barrio, íbamos a las procesiones, Día de Muertos, habían concursos también, es que eso ya no existe. Mientras exploras el barrio y caminas por sus bellas tradiciones, los vecinos, con calidez y nostalgia, nos relatan el origen de costumbres que eran estupendos cuentos transmitidos por sus abuelos. Como el acto de pedir la calaverita durante el Día de Muertos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace esta tradición en México? Esta costumbre tiene profundas raíces en nuestra cultura, remontándose a la época colonial a través de la leyenda de un niño macehual, un obrero en la cultura náhuatl. Al no tener dinero para ofrendar a sus muertos durante el Día de Muertos, decidió pintarse la cara y salir a pedir comida para su ofrenda. Conmovidos por su valentía, los vecinos le ofrecían pan y fruta para que sus muertos pudieran comer. Así, las familias con escasos recursos, en su mayoría indígenas, pedían calaverita en las casas más acaudaladas de la ciudad. Así nació la tradición de pedir calaverita, donde los niños caminan con chilacayotes tallados que iluminan su camino con una vela en su interior. Pero, ¿qué es un chilacayote? Su nombre proviene del náhuatl tzilacayotli, que significa calabaza lisa. Este fruto no solo es parte fundamental de nuestra gastronomía, sino que también simboliza la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La luz que emana del chilacayote tallado representa esta unión espiritual durante las festividades. A lo largo del tiempo, esta tradición ha evolucionado. En el siglo XX, influencias culturales estadounidenses comenzaron a mezclarse con nuestras costumbres locales, especialmente con Halloween. Sin embargo, aunque algunos elementos han cambiado, la esencia sigue siendo un homenaje a nuestros difuntos y una celebración de la vida, donde nosotros, como seres vivos, pedimos por nuestros seres queridos más allá de la muerte. En un esfuerzo por mantener viva esta tradición, en el barrio han surgido iniciativas para devolver esta bella costumbre a los más pequeños. Relatando la leyenda del niño macehual e invitando a los niños a tocar casa por casa en esta actividad. Los adultos y nuestros abuelos nos comparten gustosos leyendas del barrio, cuentos fantásticos y los mitos más reconocidos por ellos, también nos abren su corazón a su niño interior contándonos cómo era su infancia. Durante esta actividad, en cada dulce que recibimos y en cada risa que compartimos, encontramos la fuerza para mantener vivas nuestras tradiciones. La querencia se convierte en un acto de resistencia contra el olvido, recordándonos que las historias nunca mueren, simplemente esperan ser contadas una vez más. Cada historia compartida se convierte en un ladrillo para edificar una comunidad más unida. En este sentido, cada calabaza tallada y cada chilacayote encendido no son solo adornos, son recordatorios tangibles de lo que significa pertenecer a Analco.
Así que recordemos, escuchar a una persona es revalorizar su vida, cada relato es un hilo que teje nuestra identidad compartida y fortalece el lazo entre generaciones. En este ejercicio de memoria y amor comunitario, encontramos la esencia misma de lo que somos.